Nos acompaña esta noche el sociólogo y especialista en religiones, Bernardo Barranco, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bernardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, un gusto. Bernardo, pues el Papa Francisco está a favor de una figura legal que proteja a personas del mismo sexo que deseen casarse, que deseen formar una familia. Sorpresivo, para muchos causó mucha sorpresa, para otros causa sorpresa que no lo haya dicho antes. Estamos ante un papa pues totalmente progresista, que está defendiendo un derecho que hay que decir, está consagrado en la Constitución de la Ciudad de México. Sí, yo creo que el Papa ha sido consecuente con lo que ha sostenido frente a los homosexuales. Es decir, él ha sido un Papa abierto, misericordioso desde el punto de vista religioso con la condición homosexual, que ha sido sistemáticamente rechazada por el conjunto de la Iglesia. Recordemos, en 2013, estamos hablando ya casi 7 años atrás, cuando en el avión de regreso a Roma de una visita que hizo a Brasil, dijo: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? De entonces él ha mostrado apertura. Sin embargo, lo importante del documental, de esta película, es que ha dado un paso adelante y toma partido por las uniones civiles, por esta figura legal abierta. Ojo, no por el matrimonio religioso entre homosexuales, ahí no lo toca. Y no lo toca porque el Papa, a pesar de ser un monarca, tiene una oposición feroz al interior de la Iglesia. Su progresismo ha creado contrapesos muy poderosos, y en diferentes sínodos, incluso en el sínodo del 2014 y 2015 sobre la familia, se generó una especie de rebelión de 15 cardenales, en las que no solamente no aceptaban la condición homosexual, sino también los divorciados vueltos a casar al interior de la Iglesia. Es decir, a pesar de que el Papa sea un pontífice, sea la máxima figura, no tiene la potestad, de tal suerte que lo que dijo no tiene una validez absoluta en la vida de la Iglesia, porque no es una bula, no es una encíclica, no lo dijo una exhortación apostólica, es decir, es un comentario que él hizo. Ahora, claro, el Papa es el Papa, y un comentario del Sumo Pontífice tiene mucho peso, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo importante. Pero lo interesante es este rejuego, estos paso adelante y 2 pasos para atrás que tiene la Iglesia frente a un tema pues muy actual, muy de derechos humanos, que es el tema de los homosexuales. ¿Pero qué tiene la Iglesia o qué tiene el Papa? Es decir, no es la primera vez que el Papa Francisco se separa, digamos, de los grupos más conservadores de la institución católica. Lo veíamos con temas económicos, que lo sitúan como un personaje con una enorme dimensión social, muy lejana, digamos, de los grupos más conservadores que siempre han sido afines a la Iglesia. ¿Eso dónde lo sitúa en este momento? ¿Dónde sitúa a la Iglesia, en todo caso? ¿Frente a qué estaríamos ahí? No, mira, digamos, focalizando el tema de los homosexuales, de la unión civil que ha planteado, la Iglesia está muy lejana del Papa, en su mayoría, no diría solamente los grupos conservadores. La Iglesia hasta hace muy poco veía la homosexualidad como una aberración, después lo concibió como un pecado. Y ahora, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, como una enfermedad. Incluso hay clínicas para poder sanar a los homosexuales. Hay investigaciones, en contraparte, como la de Cédric Martel, un libro que acaba de aparecer hace unos 6, 7 meses, que se llama Sodoma, donde sostiene que el 80% de los sacerdotes en la curia romana son homosexuales. Es decir, la homosexualidad no es algo solamente afuera, sino es algo que la Iglesia tiene adentro y que lo vive con mucha hipocresía y lo vive con una doble moral. Incluso se habla de lobby gay, es decir, no porque sean gays son malos, sino porque es el uso, digamos, del poder de la alcoba, de los secretos de alcoba para acceder al poder. De tal suerte que creo que el Papa lo que hace es una provocación
a los conservadores. Sabe muy bien del peso de sus declaraciones, sabe muy bien de diferentes movimientos en todo el mundo, en los que grupos como en México, como Provida, como Profamilia, utilizan esta tradición, digamos, torcida en torno a la homosexualidad para desconocer estas uniones civiles. Por ejemplo, si estas declaraciones se hubieran dado en 2015, cuando hubo estas manifestaciones masivas en todo el país contra los matrimonios igualitarios, recordarán que en Guadalajara, en León, en Querétaro, en esta parte del Bajío fueron masivas, hubieran quedado deslegitimados con simplemente con las declaraciones del Papa. Yo creo que es muy interesante que la comunidad y las minorías homosexuales en México sepan aquilatar esta postura del Papa, yo diría muy en solitario. No es que esté absolutamente aislado, pero está en una correlación muy desfavorable. Pero tampoco que se hagan muchas ilusiones, porque muy probablemente sectores de la Iglesia lo van a contradecir, van a contrarrestar. Entonces es parte de este rejuego. Yo creo que el Papa está en una lógica de derechos humanos. Las últimas dos encíclicas, Laudato Si sobre el medio ambiente, sobre la casa en común, y sobre todo Fratelli Tutti, la hermandad con todos, está, digamos, muy enroscado, muy metido con el tema de los derechos humanos. Y entonces derechos de los ancianos, derechos de los pobres, derechos de los indígenas, todo el tema del medio ambiente, etcétera. Y por supuesto, no puede quedar fuera el tema de las minorías sexuales en el mundo, incluyendo el tema de mujeres, por supuesto. Entonces creo que pues hay que aprovechar este Papa, es decir, ya tiene más de 7 años, tiene 86, 87 años, y la situación, la verdad, en la Iglesia está muy tirante al interior, está muy tirante, de tal manera que el tiempo que le quede a Francisco es un tiempo que tenemos que aprovechar, sobre todo las causas más progresistas, más abiertas, más en la línea de los derechos humanos. Y justo sobre eso, Bernardo, pues ya abrió el debate, el Papa Francisco, el debate sobre los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual, que sigue dentro de la Iglesia Católica, más allá de que habrá quien lo rechace, habrá quien lo critique y quien lo pretenda aislar. ¿Será la oportunidad para que la Iglesia Católica dé un paso adelante y se adecue a los tiempos actuales, o siga sumergida en un oscurantismo con un Papa que no sé tú qué opines, pero a mí me parece que es el que más entiende a Jesús? Sí, efectivamente, es un Papa de su tiempo, como decía en la cápsula, es decir, la realidad contemporánea tiene que ser leída con la hermenéutica del momento, de la época. Y en ese sentido creo que el Papa en materia de derechos humanos está muy adelante del conjunto de este cuerpo eclesial pesado, lurdo, con polvos imperiales, que está muy aferrado a un pasado glorioso que dejó de existir. Es un Papa que es mucho más moderno, más dialogante, que ha rechazado los lujos, que es congruente, es consecuente, pero que me parece que en algunas cuestiones está mucho más adelantado que otros miembros de la propia Iglesia, incluso que otros papas. Sí. ¿Qué sigue? Pues yo creo que el tema está en las iglesias locales. Hay un libro que acaba de salir de Marco Politi que se llama La soledad del Papa. Es decir, aquí como América Latina, los sectores progresistas acompañan, fortalecen estas posturas, y vemos que hay una inercia absolutamente anodina, mediocre. Es decir, si uno ve la Iglesia mexicana, pues dientes para afuera se siente orgulloso del Papa. Pero ¿qué ha hecho la Iglesia mexicana frente a esos temas? Absolutamente nada. Incluso el Papa vino a México en 2016 y regañó a los obispos. ¿Qué hacen los obispos? No ha hecho, es más, déjame decirte, en estas manifestaciones pro vida, había el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, estaba al frente de esa marcha. Entonces creo que hay una gran distancia, y la voz, la palabra, la tienen las iglesias locales, los laicos, las estructuras, los cristianos progresistas, que creo que les falta también ser sacudidos.
Pues Bernardo Barranco, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche aquí en Informe Capital. Al contrario, un abrazo muy grande.